Muy buenas tardes, mi nombre es Claudio Joamar Batista Abreu, matrícula 136-4149, sección 08. Le estaré explicando el ensayo triaxiales. Ensayo triaxiales. El esfuerzo cortante en los suelos es el aspecto más importante de la ingeniería geotécnica. La capacidad de soporte de cimentación superficiales como profundas, la estabilidad de los taludes y el diseño de los muros o paredes de retención llevan implícito el valor de la resistencia al esfuerzo cortante. Desde otro punto de vista, el diseño, los pavimentos, se ven influenciados de forma indirecta por la resistencia al corte de los suelos, ya sea en el análisis de la estabilidad de un talud o en el diseño de los muros de retención y de la forma directa, a través del diseño de las funciones que soportan el pavimento. Específicamente, en las subrasantes. Por consecuencia, tanto en la estructura como los taludes deben ser estables y seguros frente al colapso total, cuando sea sometido a una máxima aplicación de la carga del esfuerzo cortante, ha definido como la última o máxima resistencia que el suelo puede soportar. El esfuerzo cortante puede ser determinado de muchas maneras. Algunos de los ensayos más comunes inclinadas son la baleta ASTM D4648, ensayo de presentación estándar SPT ASTM D1586, así como algunos otros tipos de penetrómetros, los cuales en sus mayorías no evitan los problemas asociados con la alteración de la muestra debido a su extracción en el campo, sin dejar de lado que ofrece información sumamente importante. Sin embargo, muchos de esos métodos determinan la resistencia al corte indirectamente a través de correlaciones. Por otra parte, en el laboratorio existe una serie de ensayos que usualmente se realiza dentro del ámbito de la ingeniería para evaluar las propiedades de resistencia de cada material que conforma al subsuelo. Entre estos puede citar la resistencia de compresión uniaxial, ASTM, corte directo, ASTM D2166, corte directo, ASTM D3080 y ASTM D6528 son las normas, y los ensayos con presión triaxial ASTM D4767 y ASTM 2850. Prueba triaxial. La prueba del ensayo triaxial es uno de los métodos más confiables para determinar los parámetros de la resistencia al corte. Es un ensayo triaxial. En un espécimen cilíndrico del suelo es revertido con una membrana de látex dentro de una cámara a presión. La parte superior e inferior de la muestra tienen discos porosos, los cuales se conectan al sistema del drenaje para saturar o drenar el espécimen. En esta prueba se pueden variar las presiones actualmente en tres direcciones ortogonales sobre el espécimen del suelo, efectuando mediciones sobre su característica mecánica en forma completa del espécimen. Usualmente están sujetos a presión lateral de un líquido, generalmente agua. El agua de la cámara puede adquirir cualquier presión deseada por la acción de un comunicado con ella. La carga axial se transmite al espécimen por medio de un vástago. Atraviesa la parte superior de la cámara.
La presión se ejerce con el agua que llena la cámara es hidrostática y produce, por lo tanto, esfuerzos principales sobre el espécimen, iguales en todas las direcciones, tanto lateral como axialmente. En la base del espécimen actuará, además de la presión del agua, el efecto transmitido por el vástago de la cámara desde el exterior. Es usual llamar esfuerzo 1, esfuerzo 2 y esfuerzo 3 a los esfuerzos principales mayor, intermedio y mínimo, respectivamente. En una prueba de compresión, la compresión al corte siempre es el esfuerzo principal mayor, esfuerzo 1. Los esfuerzos intermedios son iguales a esfuerzo 2 igual a esfuerzo 3 y son iguales a la presión lateral. Prueba lenta. Prueba con consolidación y drenaje. La característica fundamental de la prueba es que los esfuerzos aplicados al espécimen son efectivos. Primeramente se aplica al suelo una presión hidrostática, manteniendo abierta la válvula de comunicación con la bureta y dejando transcurrir el tiempo necesario para que haya consolidación completa bajo la presión actuante. Cuando el equilibrio estático interno se haya restablecido, todas las fuerzas exteriores estarán actuando sobre la fase sólida del suelo, es decir, producen esfuerzo efectivo, en tanto que los esfuerzos naturales en el agua corresponden a la condición hidrostática. La muestra se lleva a la falla, a la comunicación, aplicando la carga axial en un pequeño incremento, cada una de los cuales se mantienen en el tiempo necesario para que la presión en el agua en exceso de la hidrostática se reduzca a cero. Los ensayos consolidados drenados se utilizan esencialmente en los suelos granulares, arena. Sin embargo, se puede aplicar en suelos finos, pero los ensayos requieren tiempos prolongados del orden de la semana. Prueba rápida. Prueba con consolidación y drenaje. En este tipo de prueba, el espécimen se consolida primeramente bajo la presión hidrostática. Así, el esfuerzo llega a su efectivo, actuando sobre la fase sólida del suelo. Enseguida, la muestra se lleva a la falla por un rápido incremento de carga axial, de manera que no se permita cambios de volumen. El hecho esencial de este tipo de prueba es que no permite ninguna consolidación adicional durante el periodo de falla. La aplicación de la carga axial, esto se logra fácilmente en una cámara de compresión triaxial, cerrando la válvula de salida de las piedras porosas y la bureta. En la segunda etapa de una prueba rápida consolidada, podría pensarse que todo el esfuerzo desviado fuera tomado por el agua de los vacíos del suelo en forma de presión neutral. Ellos no ocurren así. Si se sabe que parte de esa forma de presión neutral no ocurre si se sabe que parte de esa presión axial es tomada por la fase sólida del suelo sin que hasta la fecha se haya dilucidado por completo ni la distribución de esfuerzo ni las razones que lo gobiernan. De hecho, no hay ninguna razón en principio para que el esfuerzo desviado sea íntegramente tomado por el agua en forma de presión neutral. Si la muestra estuviese lentamente confinada
con el caso de una prueba de consolidación. El ensayo consolidado no drenado se realiza generalmente con medición de la presión de poros o neutras con el fin de determinar los parámetros de C y Φ en términos del esfuerzo totales y el esfuerzo efectivo. Prueba rápida, prueba sin consolidación, sin drenaje. En este tipo de prueba no se permite ninguna etapa de consolidación de la muestra. La válvula de comunicación entre el espécimen y la bureta permanece siempre cerrada, impidiendo el drenaje. En el primer lugar se aplica al espécimen una presión hidrostática y de inmediato se falla el suelo con la aplicación rápida de carga axial. Los esfuerzos efectivos en esta prueba no se conocen bien. El ensayo UU es usualmente llevado a cabo sobre el espécimen de arcilla enmarcado la realización del ensayo dentro del concepto de resistencia para suelos cohesivos saturados, en donde se expresan los resultados en términos de esfuerzos totales. La envolvente de la falla para los criterios de Moore, el esfuerzo total se convierte en una línea horizontal con una condición de Φ igual a 0 grados, ángulo de fricción, y TIF es igual a Cu, siendo Cu la resistencia al cortante no drenada, la cual es igual al radio de los círculos de Moore. Componentes de la máquina triaxial. Panel triaxial es el sistema conformado por válvulas y reguladores mediante los cuales se administra el flujo de aire y agua desaireada entre los equipos para la realización del ensayo triaxial. Cada panel posee 3 válvulas de distribución, reguladores de aire y salida de medición de presión para 3 presiones. Equipos de cambios de volumen. El equipo de cambios de volumen aparato realiza su función comprimiendo un pistón sellado contra un dispositivo de precisión en la cámara de calibración, de tal forma que un movimiento lineal de pistón es exactamente proporcional al cambio de volumen de agua que se da en la cámara de calibración. Prensa triaxial. La prensa triaxial consiste en un marco de 2 columnas con una viga transversal móvil, marco de carga, y una base que contiene la unidad de empuje mecánico, el motor eléctrico, los componentes electrónicos y los controles. Bladder es una cámara constituida por un cilindro de bandas de plexiglas, una placa base para una placa superior y una membrana de hule que trabaja con interfase aire sobre agua. Cámara triaxial. Está conformado por una cámara de banda de metacrilatos que permiten una compresión máxima de funcionamiento de 2000 kilopascal, una base con 5 conexiones, de las cuales 2 son para presiones de poros, 2 para contrapresión y una para presión de cámara. También tenemos transductores, data logger. Por otra parte, el equipo secundario, bomba de vacío, compresor, depósito auxiliar de aire, tanque de almacenamiento de agua destilada,
manómetro digital de compresión. Hasta aquí mi exposición, muchísimas gracias. Claudio Joamar Batista le estuvo explicando el ensayo triaxial.